Bien, en este video vamos a revisar algunas causas en el portal del Poder Judicial que nos van a nosotros a permitir entender que no porque yo he sido demandado o demandada en alguna causa por deuda con un banco, con una institución financiera, o bien porque he firmado un pagaré, por ejemplo, en una universidad, en una casa de estudio superior, o con cualquier entidad financiera, bancaria o por ejemplo con una clínica, como veremos el caso acá, no porque yo haya firmado un pagaré, una letra de cambio, que son los instrumentos comerciales más utilizados, me van a sacar todo, voy a perder todos mis bienes, me van a retirar todos los bienes de mi casa, o me van a embargar una propiedad, o me van a rematar un auto. No, eso no es así. Entonces quiero, con algunos ejemplos prácticos, mostrarte que no porque simplemente se haya ingresado una demanda al Poder Judicial, tú ya estás perdido y no hay nada más que hacer y ya me veo poco menos que en la calle. Eso no es así. Y en este video vamos a ver varios ejemplos. Si tienes alguna duda, me las puedes dejar después abajo ahí en los comentarios y yo las voy a responder personalmente. ¿Ya? Así que vamos con ello. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a pjud.cl, luego hacer clic en Oficina Virtual Judicial, enseguida en todos los servicios y selecciono la opción que dice clave única. Me aparecerá esta ventana donde ingresaré mi root y mi clave única. Luego presiono ingresar y cierro ese recuadro que aparece ahí. Como pueden ver, en el lado izquierdo de la pantalla aparecerán mis causas y luego cada una de las categorías. Corte Suprema, si es que tuve alguna causa que llegó ahí por recurso a esa instancia. Corte de Apelaciones, está el registro de las causas que han sido vistas en segunda instancia. También los recursos de protección. Principalmente esas materias llegan a la Corte de Apelaciones. Civil, en esta parte aparecerán las causas por cobro de deuda, de pagarés, de letras de cambio, de cheques, que es lo más común. Y también puede ser otro tipo de cobranza, pero nos vamos a enfocar en esas. Laboral, causas relacionadas con materias que conocen los tribunales del trabajo. Ya un despido injustificado, por ejemplo, podría ser, me va a aparecer en esta categoría. Penal, todo lo relativo a los delitos. Por ejemplo, uno bastante común, conducción en estado de ebriedad. Por sobre 0,8 usted ya se encuentra en ese delito. Cobranza, ahí están agrupadas las causas laborales que ya tienen sentencia favorable y que se van a cobro cuando no se han pagado los montos respectivos que ha fijado el tribunal en el juicio. Familia, materia súper conocida, demanda de alimentos, relación directa irregular, patria potestad, permisos para salir del país, etc. Y finalmente en este apartado de disciplinario, que es para causas principalmente de funcionarios públicos. A nosotros nos interesa la parte civil. Acá podemos observar que bajo el root que ingresamos, la persona registra todas estas demandas de carácter civil. Claramente las 4 primeras son demandas por deudas. La primera es de una demanda de la Clínica Las Condes. Después está General Motors, donde evidentemente se dejó de pagar un vehículo que se compró con crédito del mismo concesionario. Después hay 2 demandas de una cooperativa, es decir, esta persona ha sido demandada varias veces por diferentes deudas. Y ya verán que no le embargaron ni retiraron ningún bien de su casa, y eso puede ocurrir por diversos motivos. Vamos a revisar las 2 primeras causas. Veamos en primer lugar la de la clínica, que es esta. Para eso haces clic ahí en la lupa y estarás dentro de la causa. En las causas de demandas ejecutivas, que es por las cuales se cobran los pagarés, letras y cheques, nos encontramos con 2 cuadernos o partes de tramitación de la causa. Ahí dice historia, causa, cuaderno. Y si pinchamos en esta flechita veremos que están las 2 partes o los 2 cuadernos de la causa. El primero, que se llama cuaderno principal, y el segundo, cuaderno de apremio o ejecutivo. Revisemos el cuaderno principal. Veamos qué hay acá. ¿Qué es importante revisar en este cuaderno principal? 2 temas que van unidos. Por un lado la demanda y por otro lado verificar si esta demanda está notificada. ¿Y por qué digo que están unidos? Porque muchas veces las demandas de este tipo quedan botadas y ni siquiera se notifican. Y una demanda no notificada es un simple papel que no tiene ningún valor. Y sin notificación no hay nada. No hay juicio, no hay nada. Estamos revisando la demanda de la clínica. Dice procedimiento ejecutivo, que es el que se refiere al embargo de bienes. Materia, cobro de pagaré.
En lo principal, demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo. Primero otro sí, señala bienes para la traba del embargo y designa depositario provisional, que es el mismo deudor que queda a cargo de los bienes una vez que son embargados por el receptor. Acá se trata de una deuda de casi 6 millones con la clínica, por un pagaré que se protestó por falta de pago. Y ojo, con el primer otro sí que dice, ruego usted tener presente que señalo como bienes para la traba del embargo y su posterior remate todos los que guarnecen en el domicilio del deudor y todos los que le fueren conocidos, que el ministro de fe encargado de la diligencia estime suficientes. En este caso, como dije, el ministro de fe es el receptor judicial. Estos bienes quedarán en poder y a cargo del ejecutado en calidad de depositario provisional, debió decir ahí, con las responsabilidades penales y civiles del caso. Esto es porque el ejecutado o deudor, que es lo mismo, es responsable de los bienes que embarga el receptor. ¿Qué pasó? Una vez que se ingresó la demanda, el tribunal la revisa y dicta una resolución, en este caso con fecha 9 de junio de 2017. Dice que se constituye el mandato judicial dentro de plazo, se refiere al poder que otorga el cliente al abogado o el acreedor al abogado, y pide además que se acompañe materialmente el pagaré en el tribunal. El abogado cumple con lo peticionado por el juzgado y presenta el escrito respectivo cumpliendo lo señalado. Hecho esto, se despacha el mandamiento de ejecución y embargo, que es una especie de orden del juez para proceder precisamente a embargar bienes del deudor. Pero mire lo importante de esto. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se presentó o ingresó la demanda al sistema judicial y se notificó? Como pueden observar, el ingreso de la demanda fue el 8 de junio del 2017 y su notificación el 3 de junio del mismo año. Es decir, casi 6 meses y aún no han retirado ni un solo bien de mi casa o de mi domicilio. Veamos ahora qué pasó en el cuaderno de apremio o ejecutivo. Pero antes, en términos muy simples, en este cuaderno se llevan a cabo las diligencias necesarias para pagarse de la deuda. Comúnmente se conoce como embargo de bienes, pero en realidad eso es solo una etapa más del procedimiento de apremio. ¿Cuáles son las principales etapas de un cuaderno de apremio? Primero, el embargo. Esto es anotar bienes susceptibles de rematar. Por ejemplo, un plasma de 60 pulgadas marca LG funcionando, así lo anotará el receptor. Un comedor de madera nativa, por ejemplo, color café, con 8 sillas y tapiz de cuero, por decir algo. Un notebook HP funcionando, etc. Eso es el embargo de bienes. Es un listado de bienes susceptibles de rematar. No hay que confundir con el retiro de bienes, que eso es cuando ya derechamente sacan el bien del domicilio y se lo llevan a las bodegas del martillero público. Pero antes de esto tienen que pasar muchas cosas. Primero, ir al receptor a su casa o domicilio solo, sin fuerza pública. Es decir, no se hará acompañar por carabineros. Y si usted no lo deja entrar, cuestión que puede hacer y está en todo su derecho a hacerlo, el receptor tendrá que devolver la diligencia al tribunal informando que hubo oposición al embargo. Es decir, que no se le dejó ingresar al domicilio del deudor a anotar bienes. Eso es, nada más que eso. Con esta información del receptor ingresada a la causa, el abogado demandante tendrá que gestionar, lógicamente a través del mismo tribunal, el embargo con fuerza pública. Para ello, presentará un escrito solicitando el auxilio de carabineros. El tribunal, verificando que ya hubo oposición y que no se dejó ingresar al receptor a anotar bienes al domicilio del deudor, autorizará que se solicite el auxilio de la fuerza pública, es decir, el acompañamiento de carabineros. Para eso hay que elaborar un oficio y pedir esta ayuda. También pedirle al receptor que coordine con carabineros para ir un día y hora determinado a anotar bienes o embargar bienes, que es lo mismo. El receptor tiene que coordinar todo esto y acudir acompañado de carabineros y también de un cerrajero para que puedan abrir la puerta en caso que no se le deje ingresar. O bien, si no hay ocupantes o moradores en el domicilio del deudor, también tendrán que forzar la puerta para poder ingresar. Es decir, va a entrar igual cuando va acompañado de carabineros o auxiliado por la fuerza pública. El receptor va a ingresar igual a hacer la diligencia correspondiente. En este caso sería el embargo. Esto va por etapas. Como ya vimos, primero acude solo a anotar bienes. Si no lo dejan entrar, bueno, con eso usted gana tiempo.
Después va a volver a los 2 o 3 meses, o 4 quizás, mientras se coordina y se tramita la fuerza pública. Y ahí, regresará acompañado de carabineros. Una vez hecho esto, informa esta diligencia al tribunal. Los bienes que anotó, ¿verdad? Que acudió con carabineros, tal día, tal hora. Pero todo esto tiene un costo, que primero obviamente lo tiene que asumir el acreedor. En este caso es la clínica. Y después posiblemente lo reembolse el deudor. Si es que tiene bienes para pagar, porque si no tiene nada o tiene muy poco, va a ser puro gasto. Y rematar un plasma, un sillón, un comedor en subasta pública, ¿cuánto? ¿Cuánto le voy a sacar a estos bienes? Es sumamente poco. Sabemos que las cosas pierden valor y en remate es mucho más. Entonces, si me deben 6 millones de pesos y tengo un par de bienes del deudor para rematar, tengo que pensar muy bien. ¿Me convendrá incurrir en gastos de receptor y abogado para recuperar algo de lo adeudado? Y peor aún, también hay que pagarle al martillero. ¿Cuánto realmente me voy a quedar del remate de estos bienes? ¿Iré a recuperar algo? ¿Solamente voy a recuperar los gastos que invertí? Honestamente, yo preferiría dejar las cosas ahí nomás y no gastar más de mi bolsillo si es que yo soy el acreedor, porque sé que poco y nada voy a lograr. ¿Qué viene luego? Que el tribunal designa un martillero público quien se encargará de custodiar los bienes y posteriormente rematarlos. El martillero tiene que ser notificado también por un receptor judicial y además aceptar el cargo a través de un escrito que presenta al tribunal. Luego de esto, como abogado demandante o ejecutante, ya estoy en condiciones de solicitar el retiro de bienes, que primero será sin fuerza pública, porque obviamente el deudor se va a oponer a dejar pasar al receptor a retirar bienes de su domicilio. Con eso se ganará tiempo y puede que después quizás nunca retiren ningún bien de su casa. Entonces, si me opongo, va a ocurrir lo mismo que sucedió con el embargo de bienes, que es anotar bienes, como lo he dicho varias veces. Y como abogado voy a tener que solicitar el retiro de bienes con el auxilio de la fuerza pública y todo de nuevo. Pedir autorización al tribunal, elaborar oficio para carabineros, coordinar con ellos, con un cerrajero y ahora se nos suma el camión que va a transportar los bienes. Las personas que van a cargar esas especies. Son muchas cosas para, como acreedor, quedarme con cuánto. Veamos ahora que ya conocemos a grosso modo cuáles son las etapas del cuaderno ejecutivo, más conocido como embargo de bienes, qué pasó con el cuaderno de apremio en la causa de la clínica. El cuaderno de apremio o ejecutivo, que es lo mismo, comienza con el requerimiento de pago. Ahí está, requiérase de pago a X persona para que pague a la clínica la cantidad de, casi 6 millones de pesos y agrega que se trabe embargo sobre bienes suficientes de propiedad del deudor. Esta parte corresponde al primer embargo que debe efectuar el receptor, sin fuerza pública, hacer el listado de bienes sin auxilio de carabineros. ¿Qué pasó después del mandamiento? Sucedió que el abogado de la clínica solicitó el embargo con auxilio de la fuerza pública. ¿Y qué le respondió el tribunal a través de una resolución? Que es esta: solicítese lo que corresponde. Claro, aún no se efectuaba la traba del embargo sin fuerza pública, esto de anotar bienes. No estaba esta diligencia consignada en la causa. Por ende, el tribunal no acogió esta petición. Entonces, finalmente, sigue la última diligencia que hay en esta causa, que es el requerimiento de pago y la oposición al embargo, para luego poder continuar con el embargo con fuerza pública. Pero, ¿qué pasó en esta causa? Después del requerimiento de pago, que en el fondo se podría decir que es algo así como la notificación de la demanda ejecutiva, ya que esta gestión por la cual el deudor se entera que está en su contra, se está gestionando un cobro judicial, sencillamente en esta causa no se realizó ninguna gestión más. Y la causa se archivó, es decir, no se pagó nada, no se retiró ningún bien y esta deuda está más que lista para pedir la prescripción, materia de la que hablaremos en otro video. Revisemos esta otra causa, se trata de la ejecución o el embargo o el remate de un vehículo. Aquí el demandante es General Motors, causa del año 2016. Veamos el cuaderno principal de esta causa. Ahí está la demanda, en lo principal dice demanda ejecutiva de realización de prenda y solicita se despache de mandamiento de ejecución y embargo. Primero otro sí, señala bienes para la traba del embargo, que obviamente es el vehículo. Ya, esto es parte de la demanda, se trata de una deuda que consta en un pagaré de septiembre del año 2014, es un automóvil Chevrolet Cruze
hatchback 1.8 color negro año 2015. Agrega la demanda que en la cláusula séptima del pagaré se estipula que la falta de pago de cualquiera de las cuotas en que se ha dividido la deuda dará derecho al acreedor para exigir la totalidad de lo adeudado. Esto se conoce como cláusula de aceleración, ¿verdad? Se va a hacer toda la deuda exigible, independiente que hayan aún cuotas que no estén vencidas. Sigue la demanda, en el primer otro sí se señala para la traba del embargo, como ya les dije, la especie constituida en prenda, esto es el Chevrolet Cruz, y se designa de inmediato al martillero público. Claro, con los vehículos es un poco distinto, porque como están en permanente circulación, es más difícil encontrarlos y retirarlos para rematar. Revisemos el cuaderno ejecutivo de esta causa. A ver, comienza con el mandamiento de ejecución y embargo, como todo cuaderno de apremio. Hubo una consignación de dinero en la cuenta corriente del tribunal, es decir, el deudor abonó. Con eso logró dilatar algunos meses la tramitación de la causa, porque después el abogado del acreedor tiene que realizar un montón de gestiones para poder retirar ese dinero a través del se gire cheque, que lo emite el tribunal. Posteriormente hay que certificar que se giró el monto consignado y pedir una nueva liquidación de la deuda para saber en cuánto quedó. Pasan varios meses y el demandante puede pedir recién que se siga con la tramitación del cuaderno ejecutivo. Eventualmente podría dejar ese monto que se consignó ahí en la cuenta corriente del tribunal, pero la verdad es que siempre se retiran los fondos. Porque, a ver, ¿por qué podría haberlo dejado? Para seguir tramitando la causa y lograr el retiro del auto, que en definitiva es lo que se busca con estos juicios. Pero cuando se consigna un monto importante de 1 millón de pesos hacia arriba, el acreedor obviamente va a optar por retirar ese monto, aunque dilate más el juicio. Pasaron varios meses entonces hasta que se siguió con la tramitación del cuaderno ejecutivo, del embargo, del remate del vehículo. Acá se ve que se accedió al retiro del automóvil con fuerza pública, pero el tema es que hay que encontrar este vehículo y eso es lo difícil en estos juicios. Finalmente, después de 3 años de tramitación, la causa se archivó y este deudor muy seguramente se encuentra en posesión del automóvil y con toda seguridad ya puede pedir la prescripción de la deuda. Finalmente vamos a ver otra causa cortita donde nuevamente se presentó la demanda, pero no pasó nada. Aquí se observa que la causa está archivada y terminada. El demandante o acreedor es CEPET por una deuda relacionada con algún programa de estudios. Miremos rápidamente la causa, hacemos clic acá en la lupita y revisamos lo último, que es una resolución del tribunal en la que se tiene por no presentada la demanda, ya que no se constituyó en forma el poder que debe otorgar el demandante o acreedor a su abogado dentro de plazo y por ende la causa finalmente se termina archivando. Conclusiones. No todas las demandas ejecutivas terminan en un retiro de bienes. Esa es la excepción de las cosas, o de los casos, mejor dicho. Recuerda que el juicio ejecutivo se compone de muchas etapas antes de llegar al retiro de especies, y entre una etapa y otra puede transcurrir bastante tiempo. Siempre puedes recuperar tus bienes antes del remate, llegando a un acuerdo con tu acreedor o pagando la deuda. Si tienes una deuda y te informan que se presentó una demanda ejecutiva en tu contra, revisa tu situación jurídica en la página web del Poder Judicial, así como lo vimos en este video. Si ya te embargaron bienes, aún tienes otros mecanismos para defenderlos, como lo son las tercerías. Si te notifican de una demanda ejecutiva, no pierdas el control. Monitorea la causa en el Poder Judicial y si tienes alguna consulta, aquí estoy para ayudarte. No dudes en dejarla en los comentarios. Espero que este video te haya sido útil. Y si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque todas las semanas estaré subiendo contenido de carácter legal que te será de mucha ayuda. Hasta la próxima.